Y en efecto, en estos instantes vamos a conversar con el ministro de Deportes, José David Jiménez, con quien estaremos conversando algunos aspectos importantes alrededor de esta cartera de Estado, entre ellos algunos incentivos y también generación de propuestas de potenciar las actividades deportivas e impulsar también algunas acciones que son sumamente importantes, sobre todo para los deportistas de élite, que también han logrado importantes medallas, premios, copas y competencias a nivel internacional. Muchísimas gracias, ministro, por conversar con Noticias Oromar. Ustedes están planteando como Ministerio de Deporte justamente un incentivo tributario. ¿Qué busca esto? Bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en Oromar. Bueno, sí, el incentivo tributario justamente es una herramienta que tenemos en el Ministerio del Deporte para poder trabajar de la mano con la empresa privada y poder asimismo generar inversión en diferentes proyectos calificados por el Ministerio del Deporte. Hay que saber que aquí hay un aporte interesante, tanto desde el gobierno, con exoneración de impuestos, pero más importante todavía también, con la inversión que hace la empresa privada para los proyectos que algunos deportistas están aprobando en el Ministerio del Deporte. Nosotros tenemos un techo presupuestario en el 2024 de 24.6 millones de dólares. En el 2025 vamos a tener un techo presupuestario de 25 millones de dólares y la finalidad es que conforme se vayan aprobando los proyectos, se vayan realizando en asimismo las inversiones en el transcurso del año y poder certificar así las facturas que genere cada proyecto para poder hacer uso del 150% de la deducción del impuesto a la renta. Ya, ¿qué proyectos deportivos califican y precisamente quiénes pueden participar? Porque usted acaba de mencionar, por ejemplo, que el año pasado se invirtieron o se generó un presupuesto de 24.6 millones y ahora de 25 millones, es decir, 1 millón más. ¿Y cuánto se logrará alcanzar con este presupuesto? Bueno, nosotros aprobamos proyectos de diferentes categorías. Pueden ser proyectos deportivos presentados por deportistas formativos o de alto rendimiento. Pueden ser campeonatos, que o sea, son organización de campeonatos en todos los deportes, y también proyectos de infraestructura deportiva. En el 2024 nosotros aprobamos proyectos por alrededor de 200 millones de dólares, es decir, que estaban, digamos, aprobados en proyectos, o sea, calificados en proyectos por parte del Ministerio del Deporte, y en certificación de facturas, es decir, en la utilización del techo presupuestario, se utilizó la totalidad del techo presupuestario, inclusive nos encontramos en un proceso con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación, a quienes agradezco públicamente porque son amigos del deporte y han trabajado de la mano con nosotros, donde hemos incrementado o estamos logrando incrementar 9 millones de dólares más para el presupuesto en incentivo tributario. Va a ser utilizado en su totalidad del 100%, es decir, ha sido un año bastante exitoso en la generación de recursos por parte de la empresa privada en proyectos calificados por el Ministerio del Deporte. Y aprovechando justamente, tomando como referencia los proyectos calificados u obras que se han realizado con incentivo tributario, justamente está la pista Jefferson Pérez, que la inauguramos ahora en el mes de noviembre, una pista construida en su totalidad con el incentivo tributario. También tenemos unas obras de infraestructura en la provincia del Cañar, particularmente en el cantón Biblián, con coliseo, con una cancha de uso múltiple, una cancha de fútbol, y así en todo el país tenemos obras de infraestructura que están utilizando el incentivo tributario. ¿Y este tipo de proyectos también va de la mano con lo que están ustedes proponiendo, el nuevo plan de alto rendimiento? No, son cosas diferentes. El incentivo tributario, como les decía, justamente es para atraer inversión privada a proyectos calificados por el Ministerio del Deporte. El plan de alto rendimiento o el nuevo plan de alto rendimiento es justamente la planificación que se está haciendo para nuestros deportes de alto rendimiento, para nuestros atletas de alto rendimiento, de cara a los siguientes ciclos olímpicos que tenemos. O sea, ya arrancó oficialmente el ciclo olímpico Los Ángeles 2028 y obviamente el plan de alto rendimiento nuevo
que vamos a implementar ahora en el mes de enero, atiende las necesidades que tiene el deporte ecuatoriano a la presente fecha. El plan de alto rendimiento que se encontraba vigente es un plan que se estructuró en el año 2019, donde la realidad del deporte ecuatoriano era totalmente distinta a la que tenemos al día de hoy. ¿Qué modificaciones va a tener este nuevo plan de rendimiento en comparación con el del año anterior? Sí, tiene algunas modificaciones. Como le decía, el anterior tenía el 2019 y estaba proyectado que se termine en diciembre de 2025, pero nosotros, atendiendo a la necesidad que tiene el deporte ecuatoriano de nuevas exigencias, de apuntar con más fuerza en ciertos deportes, y obviamente también hacer un incremento, una ayuda superior a la que tenía el plan de alto rendimiento actual, vimos la necesidad justamente y además de respetar los ciclos olímpicos, que también esa es una situación que no se estaba realizando anteriormente. Poder iniciar un ciclo olímpico con un nuevo plan de alto rendimiento es algo que puede ser medido a lo largo del tiempo. Nosotros no estamos viendo una planificación ni a corto plazo ni a mediano plazo, sino a largo plazo. Y justamente el plan de alto rendimiento actual tiene diferentes cambios en el seguimiento metodológico que estaban teniendo los deportistas y las federaciones nacionales por deporte para el ingreso, salida y la planificación de los atletas en sus diferentes disciplinas. O sea, es decir, que se van a hacer algunos ajustes en cada una de las disciplinas deportivas. Ajustes, o sea, un seguimiento metodológico más fuerte, por supuesto que sí. La obligación que tienen las federaciones nacionales por deporte ahora de entregar la información a tiempo y asimismo de la asignación de recursos que tiene que hacer la federación a los atletas de alto rendimiento de acuerdo a las planificaciones que hagan de bases de entrenamiento y de competiciones. Otra cosa importante en el plan de alto rendimiento actual es que la base del plan de alto rendimiento, que está compuesta en su gran mayoría por atletas formativos, por atletas juveniles, va a tener un incentivo económico de $225, algo que en el plan de alto rendimiento anterior no tenían ese beneficio. Hay incrementos en la mayoría de categorías justamente del plan de alto rendimiento también. Es decir, que va a haber una especie de equilibrio en este nuevo plan de alto rendimiento. Por un lado van a ser más rigurosos, pero por otro lado van a haber mayores incentivos económicos para que los deportistas un poco tengan esa posibilidad de seguirse preparando o formando para las disciplinas deportivas que nos representen como país. Sí, justamente lo que estamos realizando es un seguimiento metodológico que antes no se estaba haciendo de una forma eficaz, y además ¿En qué se estaba fallando, por ejemplo, y qué se va a corregir? Bueno, algunas de las fallas que habían es que las reuniones que se realizan del alto rendimiento, que se llaman SEMCAR, que está compuesta por funcionarios del Ministerio del Deporte, Comité Olímpico, un delegado de deportistas, un delegado de las federaciones, no se estaba haciendo de forma regular. Se estaba haciendo, en el mejor de los escenarios, una vez cada 3 meses. Y justamente ahí es donde nosotros tenemos que atacar, porque ahí es donde pudimos encontrar la situación donde habían deportistas que incluso ya se habían retirado y seguían siendo parte del plan de alto rendimiento, y también habían deportistas que estaban teniendo muchos logros y estaban, digamos, en una situación ascendente deportivamente y no estaban siendo incluidos en el plan. Esto venía ocurriendo hace muchos años y justamente esa falta de seguimiento que se estaba haciendo lo que estaba generando es que habían deportistas que estaban quedando, digamos, rezagados dentro de sus diferentes disciplinas. Además, el seguimiento metodológico que se debe hacer a las federaciones nacionales por deporte no se estaba realizando de forma correcta, y por ende también las federaciones en su gran mayoría no estaban entregando la información necesaria para poder nutrir de información al plan de alto rendimiento. Eso nosotros lo hemos venido impulsando y lo hemos venido mejorando desde el mes de junio, julio del año pasado, pero en el nuevo plan de alto rendimiento las reglas van a ser un poco más fuertes en el sentido de la información que tienen que presentar las federaciones nacionales por deporte y asimismo también en el seguimiento metodológico que se le haga a los deportistas. Ya, pero también es importante un poco pensar a través de este plan de alto rendimiento, más allá de lo institucional en el ser humano. Y en ese aspecto ustedes están proponiendo, en efecto, generar incentivos para los deportistas.
¿Y estos incentivos se generarán de acuerdo al rendimiento del deportista y los logros o será prácticamente equiparado para las mismas disciplinas y las mismas condiciones de todos los deportistas? Bueno, justamente el tema de los incentivos era algo muy importante que teníamos que dejar estructurado en el plan de alto rendimiento y claro, hay valor por medallas obtenidas, sea en Juegos Olímpicos, obviamente, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Juegos Panamericanos, Mundiales, Bolivarianos, etcétera, etcétera. Entonces estamos dejando definidos el valor por medalla en cada tipo de competición. Obviamente hay competiciones que tienen mucho más jerarquía que otras, Claro. pero ya lo estamos dejando estructurado en el nuevo plan de alto rendimiento. Además, ¿Y tienen un lo borrador más, de repente una como de para las ir cosas, revisando en qué medida van funcionando estos incentivos económicos? perdón, no le Dependiendo. entendí la pregunta. ¿Y tienen algún borrador ya bosquejado para conocer en qué medida van a irse implementando estos incentivos económicos dependiendo de los logros y los campeonatos que logren en cada una de las competencias los deportistas? Sí, claro, por supuesto. Nosotros estamos terminando justamente un trabajo con la Secretaría Nacional de Planificación para ya poder publicar el nuevo plan de alto rendimiento. Obviamente los primeros días del año son un poco más complicados, el tema de planificación, el tema de finanzas, pero vamos a dejar listo eso creo que la próxima semana para ya arrancar el año así mismo con el nuevo plan de alto rendimiento. Y otra cosa más muy importante que quería puntualizar es que por primera vez en la historia el plan de alto rendimiento se trabajó inicialmente con la información que nos entregaron los deportistas. Nosotros vimos esta necesidad del nuevo plan de alto rendimiento apenas asumimos esta administración, pero quisimos respetar el ciclo olímpico, no queríamos cambiar las reglas del juego antes de París, pero inmediatamente cuando terminaron los Juegos Paralímpicos, empezamos las mesas de trabajo con los propios representantes que tuvimos en París, tanto en Juegos Olímpicos como Paralímpicos. Con ellos empezamos las mesas de trabajo en todo el mes de septiembre y hasta mediados de octubre para estructurar el nuevo plan de alto rendimiento, que luego fue socializado con los metodólogos de todo el país y con las federaciones nacionales por deporte. Así que lo más importante, creo yo, es que justamente la información y la estructuración inicial del nuevo plan de alto rendimiento viene directamente por parte de los deportistas. Y con este plan de alto rendimiento o con este nuevo plan de alto rendimiento, ¿se optimizarán los escenarios deportivos también? No, el tema de infraestructura deportiva es aparte del plan de alto rendimiento. El plan de alto rendimiento atiende directamente a la planificación de bases de entrenamiento y de competiciones de deportistas. Lo que estamos haciendo con infraestructura deportiva es algo aparte, pero lo estamos realizando con los diferentes organismos deportivos que son dueños de la gran parte de la infraestructura deportiva del país, sean ligas cantonales, ligas barriales, ligas provinciales, federaciones provinciales, etcétera. Nosotros justamente a través del incentivo tributario y a través de recursos también que estamos destinando desde el gobierno nacional, estamos rehabilitando gran parte de infraestructura deportiva en todo el país. Acabamos de rehabilitar el estadio Pampas Coloradas en Santa Cruz. Ya hemos hecho la entrega de recursos también del estadio Chonanas en Chone, de infraestructura deportiva en 24 de mayo en Manabí. Asimismo vamos a seguir con infraestructura deportiva en 11 infraestructuras deportivas distribuidas en todo el país, pero también trabajando justamente de la mano con el se irán incentivo potenciando, tributario. más no construyendo nuevos escenarios deportivos. No, la construcción de nuevos escenarios deportivos la tenemos que trabajar conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es la cartera de Estado que tiene a cargo la construcción de infraestructura deportiva. El Ministerio del Deporte perdió esa competencia hace más de 10 años. Sabrán pues no las razones por las que pasó eso. Pero estamos trabajando junto con el EMETOP porque hay un par de proyectos. Y seguramente también con el Ministerio de Finanzas Sí. para que sustente económicamente los proyectos que ustedes van a presentar. Sí, por supuesto, pero es lo que siempre decimos, aquí en equipo tenemos que trabajar en equipo y la voluntad siempre está. Juan Carlos Vega, el ministro de Economía y Finanzas, es alguien que cree muchísimo en el deporte ecuatoriano y Roberto Luque también, el ministro de Transporte y Obras Públicas, es alguien que apoya bastante al deporte. Entonces, justamente nosotros nos encontramos trabajando en dos proyectos que si encontramos viabilidad desde la parte financiera, desde la parte técnica, podemos ya notificarlo en unas pocas semanas.
Agradecemos a José David Jiménez, ministro del Deporte, por conversar con Noticias Oromar. Muy amable, muy gentil. Vamos a nuestra siguiente pausa de publicidad. Regresamos de inmediato.